La invitación de boda de mi hijo reposaba sobre la mesa de la cocina. Mi nombre brutalmente tachado con un marcador negro furioso. Durante meses, Mateo me había estado castigando a mí, su propia madre, por negarme a vender mi hogar para financiar su desmedida boda con Sofía. Lo que él ignoraba, la mañana en que estaba a punto de casarse con ella, recibiría una llamada que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una llamada que revelaría una verdad dolorosa que había ocultado a todos. No olviden suscribirse mientras escuchan. Y déjennos saber en los comentarios desde dónde nos sintonizan. Ahora, respiren hondo y escuchen atentamente. Esta es mi historia. La invitación de boda de mi hijo reposaba sobre la mesa de la cocina. Mi nombre brutalmente tachado con un marcador negro furioso. Durante meses, Mateo me había estado castigando a mí, su propia madre, por negarme a vender mi hogar para financiar su desmedida boda con Sofía. Lo que él ignoraba, la mañana en que estaba ya a punto de casarse con ella, recibiría una llamada. La cartulina color crema, que una vez fue símbolo de mi alegría, ahora se sentía como un golpe físico. 3 meses antes, la había exhibido con orgullo. Una promesa de familia. Ahora, era un testimonio de su frío rechazo. El garabato furioso de Mateo bajo mi nombre tachado no dejaba lugar a dudas. Puesto que has decidido no apoyar nuestro futuro, hemos decidido que no debes estar presente en su comienzo. 30 años de recuerdos se aferraban a las paredes de este modesto bungalow, en la calle de los Laureles. Las cortinas amarillas que Gabriel había colgado todavía enmarcaban la ventana de la cocina, descoloridas por años de luz solar que se filtraba a través de ellas. A través de ellas, veía las azaleas del jardín que mi difunto esposo comenzó. Sus vibrantes colores burlando el sordo dolor en mi pecho. Había cuidado ese jardín sola durante 12 años, desde que el ataque al corazón de Gabriel se lo llevó demasiado pronto. Mateo fue nuestro milagro, nacido después de 7 años de anhelo silencioso. Gabriel y yo habíamos vertido nuestras vidas en esta casa, un cimiento para su futuro. Recordaba sus primeros pasos junto a la mesa de café, hecha a mano por Gabriel. Risas resonando en la cocina durante los desayunos de panqueques. Nuestro patio trasero aún conservaba las marcas de tiza, desvanecidas de sus diseños arquitectónicos de adolescente. Prueba del tranquilo aliento de Gabriel. Después de la muerte de Gabriel, cuando Mateo tenía 24 años, trabajé turnos dobles agotadores como enfermera en el Hospital San Juan de Dios. Cada noche tarde, cada madrugada, era para que Mateo terminara su maestría en arquitectura, libre de deudas. Verlo graduarse como el mejor de su clase, con el rostro radiante, hacía que cada sacrificio valiera la pena. Una foto en mi pasillo capturaba ese momento. Mateo y yo, abrazados, llenos de orgullo y promesa. ¿Cuándo se había convertido ese chico cariñoso y sensible en este extraño insensible? El cambio fue sutil, luego veloz. A medida que la firma de Mateo despegó, él se movió a un mundo exclusivo. Su ropa cambió, sus gustos se refinaron, sus visitas a casa eran raras. Luego, hace 3 años, a los 36, conoció a Sofía Montesinos. Ella era dinero de abolengo, el nombre de su familia grabado en los edificios de la ciudad, su presencia pulcra e intimidante. A sus 32 años, ya era socia en una prestigiosa firma de marketing. Sentí cómo mi ropa sencilla y mis manos envejecidas, marcadas por una vida de arduo trabajo, se encogían a su lado. ¡Madre! Había anunciado Mateo durante su primera visita, una formalidad que me puso los nervios de punta. Sofía y yo tenemos noticias emocionantes. Mostraron su enorme anillo de diamantes, ostentoso y chocante para mis valores más profundos. «Es precioso», dije, intentando ser sincera. Un destello de decepción cruzó el rostro de Sofía. Mi primera verdadera advertencia. Los meses pasaron en cordialidad distante. Asistí a sus elegantes fiestas de compromiso, una forastera discreta entre las sonrisas ensayadas y la ropa de diseñador de Sofía.
Mateo parecía diferente a mi lado, ansioso por impresionar a su poderoso círculo. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, en el Alcázar, un lugar tan caro que sentí como mis modestos ahorros se desvanecían con cada plato del menú. Pidieron champán. Luego llegó la bomba. «Hemos asegurado la hacienda Los Robles», anunció Sofía, mostrando fotos lujosas en su teléfono. Papá movió sus influencias. «¡Qué maravilloso!», dije. Un nudo se me apretaba en el estómago. 300 invitados, 5 platos, un cuarteto de cuerdas. Esto estaba más allá de todo lo que jamás había imaginado. «Mamá», comenzó Mateo con ese tono familiar en su voz. «Con el depósito de la hacienda Los Robles, la luna de miel en las Maldivas y el pago inicial de nuestro penthouse». «Lo que Mateo intenta decir con delicadeza», interrumpió Sofía, sus dedos perfectamente arreglados tocando mi mano. «Es que necesitamos tu ayuda. Tu casa vale $450.000. Véndela y podrás vivir cómodamente en el residencial Sol Naciente, ayudándonos a comenzar nuestra vida de casados de la manera correcta». La descarada audacia me robó el aliento. Ya habían valorado mi hogar, elegido mi próxima prisión. «No voy a vender mi casa», dije finalmente, retirando mi mano. «Aquí fue donde Gabriel y yo construimos nuestra vida. Mis vecinos son familia». El rostro de Mateo se endureció. «Por esto no quería preguntarle», le dijo a Sofía, como si yo fuera invisible. «Es tan terca con la casa, aunque es demasiado para ella. Me las arreglo bien». Mi voz se tensó. «Y no estoy lista para un hogar de retiro. Es una comunidad», corrigió Sofía con una sonrisa congelada. «Actividades, gente de tu edad. ¿Serías más feliz allí?». La conversación que siguió fue un torbellino de acusaciones. Mateo me llamó egoísta, aferrándome al pasado. Sofía insinuó que no me importaba su felicidad. «O nos ayudas», declaró Mateo finalmente, con voz fría. «O no esperes ser parte de esa vida. Tú eliges, mamá». Se fueron, dejándome pagar la exorbitante cuenta. Durante semanas, intenté tender un puente sobre el abismo. Llamadas, mensajes, incluso apareciéndome en su oficina. Cada intento encontró silencio o desestimación. Luego, hace 3 semanas, la invitación desfigurada llegó, sellando mi exclusión. Esa noche, en el columpio del porche, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos naranjas y rosados, tomé una tranquila decisión. Asistiría. No para armar un escándalo, sino simplemente para ser testigo, para guardar un espacio en mi corazón, para el hijo que aún amaba. La señora Rojas saludó desde la casa de al lado. Su sencilla amabilidad, un nuevo dolor. Este era mi hogar, mi comunidad. La idea de perderlo para financiar su extravagancia era insoportable. A medida que caía la oscuridad, no podía saber que la mañana de la boda de Mateo traería una llamada, una que destrozaría todo lo que creía saber sobre su relación y la mujer con la que estaba a punto de casarse. ¿Alguna vez has sentido que un solo e inesperado momento podría alterar irrevocablemente el curso de toda tu vida? La semana antes de la boda de Mateo transcurrió en un torbellino de emociones encontradas, cada mañana trayendo un dolor hueco a mi pecho. La realidad de mi exclusión me golpeaba de nuevo con cada amanecer. Instintivamente buscaba mi teléfono, esperando contra toda esperanza un mensaje de Mateo. Una disculpa, una reconsideración. Cualquier señal de que su corazón se hubiera ablandado. Pero la pantalla permanecía tercamente en blanco. Vagaba por la casa durante esos días, un fantasma silencioso entre recuerdos atesorados. Mis dedos rastrearon las marcas de altura en el marco de la puerta de la cocina, siguiendo su crecimiento de los 3 a los 16 años. Pasé mi mano sobre el librero ligeramente torcido que él y Gabriel habían construido juntos para su 10º cumpleaños. Contemplé el certificado enmarcado de su primera victoria en un concurso de arquitectura en la preparatoria. Cada recuerdo contaba la historia de un niño amado profunda e incondicionalmente.
Una historia que se sentía cada vez más desconectada del hombre que había tachado mi nombre de su invitación de boda. El miércoles me aventuré al desván, un espacio que rara vez visitaba desde el fallecimiento de Gabriel. Motas de polvo danzaban en la débil luz que se filtraba por la pequeña ventana, mientras navegaba entre cajas etiquetadas con la letra precisa de Gabriel. Decoraciones de Navidad, proyectos escolares de Mateo, fotos familiares de los 80. Buscaba algo específico, algo que no había visto en años. El arcón de cedro en la esquina, un regalo de boda de los padres de Gabriel. Me arrodillé junto a él. Mis rodillas protestaban contra el suelo de madera y levanté la tapa chirriante. El conocido aroma a cedro y saquitos de lavanda me envolvió mientras apartaba con cuidado capas de recuerdos preservados. Mi vestido de novia, amarillado por el tiempo, las medallas de servicio militar de Gabriel, mantas de bebé de las que no pude soportar deshacerme después de que Mateo las dejara. Al fondo yacía lo que buscaba: un pequeño diario de cuero con el lomo desgastado. Gabriel había empezado a reescribirlo el día que supimos que estaba embarazada de Mateo, registrando sus pensamientos sobre la inminente paternidad y sus esperanzas para el futuro de nuestro hijo. Después de la muerte de Gabriel, lo había colocado en el arcón, encontrándolo demasiado doloroso de leer, pero demasiado preciado para desechar. Ahora lo llevé abajo al cuarto de sol que Gabriel había construido como sorpresa para mi 50º cumpleaños, instalándome en la silla de mimbre donde la luz de la tarde creaba un rincón perfecto para la lectura. Con dedos temblorosos, abrí el diario. La familiar letra de Gabriel me hizo llorar de inmediato. 15 de abril de 1983. Vamos a tener un bebé. Después de tantas decepciones, no parece real. Aurora estaba tan pálida, agarrando mi mano como si pudiera flotar. Estoy aterrorizado y eufórico a la vez. ¿Qué tipo de padre seré? Papá era tan distante, tan crítico. Quiero ser diferente. Quiero que nuestro hijo se sienta seguro en nuestro amor, que sepa que son suficientes exactamente como son. Pasé las páginas lentamente, trazando el viaje de Gabriel de padre nervioso a papá devoto. Su orgullo por Mateo era evidente en cada entrada. 8 de diciembre de 1983. Mateo Gabriel llegó a las 3:42 de esta mañana. 7 libras, 4 onzas de perfección absoluta. Nunca había conocido un amor como este. Lo abracé contra mi pecho. Este diminuto ser humano. Y le prometí el mundo. Las entradas continuaron durante la infancia de Mateo. 5 de septiembre de 1991. Primer día de segundo grado. Leo estaba nervioso, pero tratando de no mostrarlo. Me recuerda mucho a mí a esa edad. Sensible, pero decidido a no dejar que nadie lo viera. Necesito asegurarme de que sepa que está bien sentir las cosas profundamente. Que la vulnerabilidad no es debilidad. Aurora es mejor sacándole las cosas que yo. Siempre sabe las preguntas correctas que hacer. Las entradas finales fueron escritas durante los últimos meses de Gabriel, cuando sabía que su tiempo era limitado. 16 de noviembre de 2011. Mateo se graduó con honores hoy. Sus maquetas arquitectónicas fueron lo más destacado. Estaba tan débil que casi no pude asistir, pero me alegra haberlo logrado. El orgullo en el rostro de Aurora al ver a nuestro hijo, esa es una imagen que quiero llevarme conmigo. Ella sacrificó tanto por él, especialmente estos últimos 2 años. Me preocupo por ambos. Mateo está tan enfocado en dejar su huella que a veces se pierde lo que es verdaderamente importante. Espero que un día se dé cuenta de que el apoyo inquebrantable de su madre vale más que cualquier logro profesional. 3 de diciembre de 2011. Le pedí a Mateo que cuidara de Aurora cuando me haya ido. Él prometió que lo haría, con lágrimas en los ojos. Es un buen hombre en el fondo, pero es ambicioso de una manera que ni Aurora ni yo lo fuimos. Temo que esa ambición lo lleve a valorar las cosas equivocadas, a buscar la aprobación de las personas equivocadas.
He intentado enseñarle que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor, en comunidad, en vivir con integridad. Solo puedo esperar que esas lecciones hayan echado raíces. Para cuando cerré el diario, el crepúsculo había caído. Las lágrimas se habían secado en mis mejillas. Gabriel lo había visto todo. La sensibilidad de Mateo, su inteligencia, su ambición, pero también su lado oscuro, su vulnerabilidad a la validación externa, su deseo de pertenecer entre aquellos a quienes admiraba. Las semillas del conflicto que ahora enfrentábamos habían estado presentes incluso entonces, notadas por un padre cuyas observaciones estaban sin la ceguera de la devoción ciega a la que a veces sucumbía como madre. Al día siguiente visité a Pilar, mi amiga más cercana desde la escuela de enfermería. A sus 70 años, tenía una franqueza que venía de décadas en medicina de emergencias y una sabiduría en la que había confiado desde el fallecimiento de Gabriel. Su pequeño apartamento estaba abarrotado de recuerdos de sus viajes. Nunca se casó, eligiendo en cambio trabajar con Médicos Sin Fronteras durante gran parte de su carrera. El aroma a té chai llenaba su cocina mientras escuchaba mi plan de asistir a la boda, a pesar de mi exclusión. ¿Estás segura de que es por eso, Aurora?, preguntó Pilar con la preocupación evidente en sus ojos azules apagados. Mateo y esa mujer suya podrían armar una escena muy pública. Necesito estar allí, le expliqué, ahuecando la taza tibia entre mis manos. No para interrumpir nada, solo como testigo. Es mi único hijo, Pilar. ¿Cómo podría no estar presente el día de su boda, aunque él piense que no me quiere allí? Pilar me estudió por un largo momento. Siempre has tenido más nobleza que sensatez, dijo finalmente con un suspiro. Si estás decidida a ir, al menos déjame llevarte. No quiero que enfrentes esto sola. Su oferta me hizo derramar nuevas lágrimas. Gracias, susurré. Eso significaría todo. ¿Qué te pondrás?, preguntó con pragmatismo, dirigiéndose a su armario repleto. Necesitarás lucir digna pero discreta. Nada que gritar a madre del novio distanciada. Pasamos la tarde revisando nuestros guardarropas combinados, finalmente decidiéndonos por un vestido gris paloma con un sutil hilo plateado tejido en la tela. Era elegante sin ser ostentoso, respetuoso sin ser monótono. Pilar me prestó un collar de perlas antiguo para completar el conjunto. «Listo», dijo mientras yo me paraba frente a su espejo de cuerpo entero. «Te ves exactamente como eres. Una mujer de temple y corazón que merece mucho más de lo que le han dado». La noche anterior a la boda, apenas dormí. Una tormenta de primavera azotó después de la medianoche. Truenos sacudían las ventanas como si hicieran eco de mis emociones turbulentas. Al amanecer, la lluvia había cesado, dejando el mundo limpio y fragante. Me levanté temprano, observando el amanecer desde el banco del jardín donde Gabriel y yo habíamos compartido incontables cafés matutinos. «No sé si estoy haciendo lo correcto», susurré, como si él pudiera oírme, pero no soporto la idea de no estar allí. Incluso si Mateo nunca sabe que vine. Me vestí con cuidado. Apliqué un maquillaje ligero para disimular las sombras bajo mis ojos y abroché las perlas de Pilar alrededor de mi cuello. Precisamente a las 8:30 am, escuché su coche llegar a la entrada. La ceremonia no era hasta las 11:00, pero la hacienda Los Robles estaba al otro lado de la ciudad y queríamos llegar lo suficientemente temprano para colarnos en la última fila sin ser vistas. Eché un último vistazo a mi querido hogar antes de tomar mi bolso. Sobre la mesa de la entrada reposaba un pequeño paquete envuelto. Un regalo de bodas para Mateo y Sofía que no tenía ninguna expectativa de poder entregar. Contenía una brújula de plata antigua que había pertenecido al abuelo de Gabriel. Un símbolo de encontrar el verdadero rumbo en la vida. Dentro, metí una tarjeta con un mensaje sencillo. Que siempre encuentres el camino a casa. Con amor, mamá. Justo cuando mi mano tocó el pomo de la puerta, el teléfono sonó. Dudé, mirando el reloj. Pilar estaba esperando.
Necesitábamos irnos. El teléfono continuó su insistente repique. Algo me obligó a contestar, un instinto que no podía explicar. «¿Hola?», dije, esperando quizás un teleoperador o un número equivocado. La voz que respondió era femenina, desconocida y claramente angustiada. «¿Es Aurora Reyes? ¿La madre de Mateo Reyes?» «Sí», respondí con cautela. «¿Quién llama, por favor?» «Mi nombre es Carolina Díaz. Nunca nos hemos conocido, pero...» Su voz se cortó en lo que sonó como un sollozo. «Creo que hay algo que necesita saber sobre la boda de su hijo. Sobre Sofía. Yo... no sé a quién más llamar». A través de la ventana pude ver a Pilar revisando su reloj, lista para llevarme a una boda que de repente se sentía aún más complicada de lo que había sido momentos antes. ¿Acaso la intuición de una madre te prepara de verdad para las verdades devastadoras que acechan justo bajo la superficie? «Estoy escuchando», dije en voz baja, hundiéndome en la silla junto a la mesa del teléfono, mientras Carolina comenzaba a hablar, sus palabras desentrañando gradualmente todo lo que creía saber sobre la relación de mi hijo y la mujer con la que estaba a punto de casarse. «Soy la antigua compañera de piso de Sofía», explicó Carolina, su voz temblando ligeramente. «Compartíamos un apartamento. Creí que éramos cercanas hasta que descubrí cómo era ella en realidad. A través de la ventana le hice una señal a Pilar, quien asintió, volviendo a recostarse en su coche, entendiendo nuestra repentina demora. «¿Te pidieron Mateo o Sofía que vendieras tu casa para su boda?». La pregunta directa de Carolina cayó como un golpe físico. ¿Cómo podía esta extraña saber sobre nuestro conflicto familiar privado? «Sí», admití, mi voz apenas audible. «Ese es su patrón», reveló Carolina con una risa amarga escapándosele. «Usted no es la primera, señora Reyes. Sofía ha hecho esto 3 veces en 7 años». Mi corazón latía con fuerza. Cada vez se dirigió a hombres de entornos exitosos, pero con padres que poseían propiedades o tenían ahorros para el retiro. Cada vez presionó a esos padres para que liquidaran bienes para financiar una boda extravagante. Y cada vez rompió el compromiso semanas antes de la ceremonia, pero no antes de obtener acceso a una cantidad sustancial de dinero, en efectivo y regalos. Mi mente se aceleró. ¿Está diciendo que es una especie de estafadora? «Es calculadora», aclaró Carolina. «La primera vez, los padres de Miguel vendieron su cabaña de vacaciones. El compromiso terminó misteriosamente. La segunda, la madre de Diego contrató una hipoteca inversa. Misma historia. Sofía se marchó con fondos sustanciales, dejando a las familias devastadas financiera y emocionalmente. ¿Por qué no la denunciaron? ¿Por qué no presentaron cargos? Presioné, incrédula. Orgullo, vergüenza. Y legalmente es complicado. Nunca robó nada técnicamente. Los hombres le dieron acceso voluntariamente. Los padres vendieron voluntariamente. Sofía siempre crea situaciones en las que parece ser la parte perjudicada cuando termina los compromisos. Pensé en la feroz defensa de Mateo hacia Sofía. Cómo se había aislado cada vez más de sus viejos amigos. La ayudé una vez, admitió Carolina, la vergüenza tiñendo su tono. Con Diego, el segundo prometido, corroboré una historia que ella creó sobre él. Más tarde, encontré pruebas de que lo había planeado todo desde el principio, incluyendo mensajes de texto sobre el objetivo específico de la casa de su madre. ¿Por qué me lo cuenta ahora? ¿Hoy de todos los días? Porque anoche me llamó borracha, riéndose de cómo había logrado interponer una barrera entre usted y Mateo. Dijo, y cito, «Otra vieja sentimental que probablemente morirá sola en un asilo mientras yo disfruto de la liquidez de su patrimonio. No podría vivir conmigo misma si dejara que volviera a suceder». La llamada de anoche fue mi punto de quiebre. La crueldad de las palabras me robó el aliento. Las piezas del rompecabezas encajaron. El enfoque inmediato de Sofía en mi casa, su simpatía ensayada, su sutil aliento a las peores tendencias de Mateo. «Hay más, señora Reyes».
añadió Carolina. Sofía perdió su trabajo hace 3 meses. Fue despedida por falsificar facturas de clientes. Está profundamente endeudada. Tarjetas de crédito, adicción y quena a las compras, juegos de azar. Necesita los ingresos de Mateo y otras fuentes de dinero en efectivo. La plusvalía de su casa resolvería muchos de sus problemas. Sonó el timbre. Pilar, usando su llave, entró, encontrándome pálida y aferrando el teléfono con la mano crispada. «Auri, ¿qué pasa?», susurró, captando mi expresión de asombro. «Señora Reyes, ¿sigue ahí?», preguntó Carolina por teléfono. «Sí», logré decir. «¿Tiene pruebas de algo de esto? Mateo no me creerá sin pruebas. Está muy enamorado de ella». Incluso mientras decía las palabras, me preguntaba si lo que Mateo sentía era realmente amor, o si él también había sido manipulado. Tengo capturas de pantalla de conversaciones de texto, copias de los contratos de bodas anteriores, fotos de las propiedades que vendieron los padres de sus otros prometidos y una grabación de la llamada de anoche. Carolina hizo una pausa. Empecé a grabar nuestras conversaciones después de lo que pasó con Diego, para mi propia protección. Ya os he enviado todo a la dirección de correo electrónico que figura en el directorio de exalumnas de su escuela de enfermería. Espero que esté actualizada. Confirmé la dirección. Luego hice la pregunta que más pesaba en mi corazón. ¿Por qué Mateo? ¿Por qué mi hijo específicamente? Sofía investiga cuidadosamente a sus posibles víctimas, suspiró Carolina, su voz cargada de años de arrepentimiento. Busca hombres profesionalmente exitosos pero no ricos de forma independiente. Hombres cercanos a sus padres, especialmente si esos padres poseen propiedades libres de cargas. Hombres que podrían ser un poco inseguros socialmente, ansiosos por impresionar. Y siento decir esto. Hombres que podrían estar algo distanciados de uno de sus padres, creando una vulnerabilidad que ella puede explotar. La descripción encajaba con Mateo con dolorosa precisión. La muerte de Gabriel lo había dejado vulnerable, buscando validación externa. «¿Estás hablando ahora?», respondí, sorprendiéndome con la nueva firmeza en mi voz. «Eso es lo que importa». Al colgar, una fría determinación se apoderó de mí, eclipsando la conmoción. No había tiempo para la negación. La verdad, por devastadora que fuera, exigía una acción inmediata. ¿Con qué rapidez podía un día perfecto convertirse en el momento más crítico de tu vida, exigiendo un coraje que nunca supiste que poseías? «Dios mío», exhaló Pilar, su rostro palideciendo mientras terminaba de explicar las revelaciones de Carolina. El reloj de la pared de la cocina marcaba fuerte, cada segundo amplificando la verdad a imposible. Eran poco más de las 9:45 am. La boda, un espectáculo de engaño, estaba programada para las 11:00 am. No había tiempo que perder. «Necesito pruebas», le dije a Pilar, mi voz sorprendentemente firme. «Mateo no me creerá sin ellas. Él está demasiado lejos». Mi antiguo ordenador de escritorio se sentía agonizantemente lento. Cuando el correo electrónico de Carolina finalmente cargó, estalló con archivos adjuntos. Mensajes de texto incriminatorios, registros financieros, fotos de propiedades vendidas para bodas fantasma. Lo más escalofriante fue el archivo de audio. La voz de Sofía, arrastrada pero inconfundible, riéndose de su manipulación de Mateo. Sus viles planes para mi casa. La crueldad casual me revolvió el estómago. «Esto es increíble», murmuró Pilar, su mirada fija en la pantalla, la calma de su enfermera experimentada resquebrajándose bajo el peso de la evidencia. «Tenemos que hacer que esto le llegue a Mateo. Ahora, no me coge las llamadas», dije, una amarga verdad. «Ha bloqueado mi número». Mi mente se aceleró, desesperada. ¿Quién más podría contactarlo? ¿Quién siquiera escucharía? Entonces, una idea me vino a la mente. Gael, su padrino de boda, fue a la universidad con Mateo. La esperanza parpadeó. Mateo no había hablado mucho de Gael últimamente, pero Sofía no habría podido aislar a Mateo por completo de su amigo más antiguo, especialmente
no a alguien de la comitiva nupcial. ¿Tienes su número?, instó Pilar. Una búsqueda frenética en mi vieja agenda finalmente lo arrojó. Con dedos temblorosos, marqué, rogando que Gael no hubiera cambiado de número. Se fue al buzón de voz. Dejé un mensaje breve y urgente, rogándole que me llamara de vuelta sobre Mateo. Sin más opciones, una decisión única y firme se solidificó en mi mente. «Vamos a la boda», declaré, reuniendo la evidencia impresa a toda prisa en una carpeta. «No como invitadas. Para detenerla». Pilar se mostró escéptica. «Nunca te dejarán acercarte a él. Dijiste que el lugar tiene seguridad. Entonces encontraremos otra forma». Insistí, con la feroz determinación de una madre superando la lógica. «No permitiré que esa mujer destruyase a mi hijo». Mientras nos apresurábamos al coche de Pilar, la magnitud de lo que estábamos intentando me golpeó. Estaba a punto de humillar a mi hijo en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. Incluso con pruebas, podría no creerme. Podría odiarme para siempre por interferir. Pero la alternativa, quedarme de brazos cruzados mientras él se casaba con una mujer que lo veía como nada más que un recurso financiero, era impensable. Gabriel siempre había dicho que yo era demasiado protectora, que necesitaba dejar que Mateo cometiera sus propios errores. Pilar aferró el volante, con la mandíbula tensa. «Hay errores, y luego hay catástrofes, Aurora. Esto cae firmemente en esta última categoría». Las Hacienda Los Robles apareció adelante. Su grandiosidad enmarcado, contraste con el temor que me revolvía en el corazón. ¿Podría la verdad desesperada de una madre romper una vida de mentiras? La Hacienda. Los Robles apareció adelante. Una fortaleza de césped impecable y gran elegancia. Mi corazón se hundió. Coches de lujo llenaban el aparcamiento. Los invitados se dirigían al jardín, pero un guardia uniformado revisaba las invitaciones en la entrada principal. Nos sentamos por un momento, formulando un plan desesperado. «La entrada de servicio», sugerí finalmente, recordando mis días de enfermería. «Siempre hay una entrada trasera para entregas y personal». Pilar asintió. «Ahora piensas como la Aurora con la que me entrené en urgencias». Recorrimos el perímetro, intentando parecer decididas con nuestra ropa formal. Detrás del edificio principal, una puerta de servicio bullía con personal de catering. «Sígueme», susurró Pilar, adoptando su mirada imperiosa de experimentada administradora hospitalaria. Se acercó a un joven atareado. «Disculpe, suite del novio. Un mensaje urgente para el señor Reyes de parte de la señorita Montesinos». Apenas levantó la vista, señalando. «Segundo piso, ala este. Pero se dirigen al lugar de la ceremonia en unos 5 minutos, así que dense prisa». Nos escabullimos dentro, navegando el caos controlado de una boda de alta gama en preparación final. Siguiendo las señales, encontramos las escaleras y ascendimos rápidamente, la carpeta de pruebas apretada fuertemente en mis manos. El pasillo del segundo piso estaba silencioso. Una gruesa alfombra amortiguaba nuestros pasos mientras buscábamos el ala este. Un estallido de risas masculinas nos guió a una puerta marcada como suite del novio. Dudé, de repente paralizada por la incertidumbre. «¿Y si no me cree? La verdad sigue siendo la verdad, Aurora», dijo Pilar, apretando mi mano con confianza. «Aunque duela, especialmente cuando duele». Tomé una respiración profunda y golpeé con firmeza la puerta. La puerta se abrió para revelar a Gael, apuesto en su smoking, pero de alguna manera disminuido del joven exuberante que solía pasar las fiestas en nuestra mesa. «¿Señora Reyes?», jadeó, saliendo al pasillo y cerrando la puerta casi por completo. «¿Qué hace aquí? Mateo dijo que usted no estaba...» «Gael, por favor», lo interrumpí, la desesperación haciendo temblar mi voz. «Necesito hablar con mi hijo de inmediato. Es urgente». Miró nerviosamente por encima del hombro. «Este no es un buen momento. Bajaremos para la ceremonia en unos minutos y Mateo ya está estresado por...»
Es sobre Sofía, dije sin rodeos. Ella no es quien él cree que es. Tengo pruebas que necesita ver antes de que cometa un error terrible. Algo parpadeó en el rostro de Gael. Una sombra de duda que me dijo que quizás mis palabras no lo sorprendían del todo. ¿Gael? Llamó la voz de Mateo desde dentro. ¿Quién está tenerse en la puerta? Antes de que Gael pudiera responder, la puerta se abrió por completo y mi hijo apareció ante mí. Verlo, tan apuesto en su smoking, tan parecido a Gabriel, casi me dejó sin aliento. Por un momento, simplemente, me miró fijamente, la incredulidad grabada en sus facciones. ¿Mamá? La palabra surgió a medio susurro, como si estuviera alucinando. Luego su expresión se endureció. ¿Qué haces aquí? Dejé claro que no eras bienvenida. La frialdad en su voz me dolió profundamente. Pero las revelaciones de Carolina me dieron valor. Mateo, por favor, solo 5 minutos. Hay algo que necesitas saber antes de la ceremonia. No necesito saber nada más que has elegido tu casa por encima de mi felicidad. Espetó. No puedo creer que te presentes aquí para armar un escándalo el día de mi boda. No estoy aquí para armar un escándalo, dije, luchando por mantener mi voz firme. Estoy aquí porque te amo demasiado como para quedarme en silencio. Pilar dio un paso adelante. Mateo, tu madre recibió información muy perturbadora esta mañana. Información sobre Sofía que necesitas escuchar. El rostro de Mateo se enrojeció de ira. ¿Así que trajiste refuerzos para emboscarme? Por eso precisamente no te quería aquí. Nunca le has dado a Sofía una oportunidad justa. Has estado en su contra desde el principio porque ella ve a través de tus manipulaciones. Mateo Gabriel Reyes. Lo interrumpí, mi tono de madre cortando su diatriba. Nunca te he mentido y no voy a empezar ahora. Por favor, 5 minutos. Si después aún quieres seguir con la boda, me iré en silencio. Nunca más tendrás que verme. La cruda sinceridad de esa última promesa, ofrecida con tanto dolor, ¿logró finalmente perforar su ira? ¿O fue la desesperación absoluta en la voz de una madre lo que lo hizo dudar, impulsándolo a conceder esos preciosos minutos? 5 minutos, concedió Mateo con frialdad, haciéndonos un gesto para que entráramos en una pequeña sala de estar. Una vez cerrada la puerta, no perdí el tiempo. Sofía ha estado comprometida 3 veces antes. Comencé abriendo la carpeta. Cada vez apuntó a hombres cuyos padres tenían bienes significativos, presionándolos para que liquidaran propiedades y financiaran bodas extravagantes. Y cada vez rompía el compromiso justo antes de la ceremonia, pero no sin antes asegurar cuentas conjuntas y activos. Mateo miró fijamente. Eso es ridículo. Eso es una locura. Ojalá lo fuera, dije suavemente, entregándole las impresiones. Estos son mensajes de texto de Sofía a su antigua compañera de piso, Carolina. Este menciona que apuntaba a la casita linda de tu madre desde su 3ª cita. Sus manos temblaron mientras escaneaba los mensajes. La incredulidad luchaba con la prueba irrefutable. «Escucha esto entonces», dijo Pilar, reproduciendo la grabación de mi teléfono. La voz arrastrada e inconfundible de Sofía llenó la habitación. Otra vieja sentimental que probablemente morirá sola en un asilo mientras yo disfruto de su patrimonio liquidado. Mateo es incluso más fácil de manejar que Diego. Tan desesperado por aprobación, tan convenientemente distanciado de mami. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo se sentó pesadamente, los papeles temblándole. «Hay más», añadí suavemente. «Registros financieros que muestran que fue despedida por falsificar facturas de clientes. Más de $200.000 en deudas. Documentación de las bodas anteriores que nunca ocurrieron. Ella dijo que la habían ascendido», murmuró, su voz hueca. «Ha estado yendo a Tasset trabajar todos los días. Te ha estado mintiendo, cariño», dije, usando el apelativo que no me había atrevido a usar en meses, sobre su trabajo, su pasado, sus intenciones. Mateo levantó la vista y vi a mi pequeño hijo de nuevo, vulnerable, herido.
¿Por qué? Preguntó simplemente. ¿Por qué yo? Carolina dice que Sofía investiga sus objetivos cuidadosamente. Expliqué. Hombres exitosos pero no ricos de forma independiente. Cercanos a padres con propiedades claras. Hombres ansiosos por impresionar. Quizás con cierto distanciamiento de un padre, creando una vulnerabilidad. Mateo se estremeció. La descripción le llegó dolorosamente cerca. Un golpe seco nos interrumpió. Gael asomó la cabeza. ¡Mateo! Todos están esperando. El oficiante dice que necesitamos empezar en 5 minutos. Mateo miró los papeles, luego a mí. ¿Qué hago? Preguntó, sonando más joven de lo que era. Hay 200 personas allá afuera. Tienes opciones, ofreció Pilar. Posponerla, seguir adelante, o terminarla ahora. Si la pospongo, o sigo adelante, solo estoy prolongando lo inevitable, ¿verdad? Mateo se pasó una mano por el cabello. Una vez que sé esto, no puedo dejar de saberlo. Otro golpe, más insistente esta vez. La voz del padre de Sofía. Tomás, ¿cuál es el retraso? Sofía está lista para entrar. Mateo respiró hondo, enderezando los hombros. Necesito verla, dijo poniéndose de pie. Necesito mirarla a los ojos cuando le pregunte sobre esto. Recogió las pruebas guardándolas en su chaqueta. Gracias por venir hoy. Por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo. Abrió la puerta y salió al pasillo, dejándonos a Pilar y a mí solas. ¿Podría una única y brutal verdad realmente destrozar el futuro de un hombre? Y en sus escombros, ofrecer un doloroso camino hacia el autodescubrimiento. Bueno, dijo Pilar después de un momento. El silencio en la pequeña sala de estar denso de anticipación. Eso no salió como esperaba. No, asentí, mi corazón acelerado. Pero nos escuchó, nos creyó. Eso es más de lo que me atrevía a esperar. Los segundos se estiraron, agonizantes. ¿Y ahora qué? Preguntó Pilar. Ahora, admití, mirando mi reloj. Casi las 10:58 am. Ahora esperamos y rezamos para que encuentre la fuerza para hacer lo que tiene que hacer. Bajamos, evitando las áreas principales donde los invitados comenzaban a reunirse. A través de una gran ventana, pude ver el lugar de la ceremonia en el jardín. Filas de sillas blancas impecables adornadas con suntuosos arreglos florales. Un arco cubierto de flores donde se intercambiarían los votos. Músicos listos con sus instrumentos. Tanto gasto, tanto espectáculo. Todo construido sobre una base de mentiras. Un sonido repentino de voces alzadas atrajo nuestra atención hacia un pasillo lateral. Allí, en una pequeña antesala, con la puerta entreabierta, estaban Mateo y Sofía. Ella era una visión en su vestido de diseñador, resplandeciente, pero su expresión cambió rápidamente. Confusión, luego una alarma creciente mientras Mateo hablaba, de espaldas a nosotras. Pilar y yo no pudimos escuchar las palabras, pero vimos el rostro de Sofía transformarse. Incredulidad, luego ira defensiva, luego una calma escalofriantemente calculadora. Se acercó a Mateo, su mano en su brazo, su expresión suavizándose en algo que parecía una angustia genuina. Vi su boca formar palabras que parecían negaciones, explicaciones, quizás incluso acusaciones contra mí. Mateo sacudió la cabeza, quitando su mano de su brazo. Luego, metió la mano en su bolsillo y sacó los papeles. La compostura de Sofía se hizo añicos mientras él se los entregaba uno por uno. Incluso desde nuestra posición, vi el momento exacto en que la comprensión amaneció. La impactante realización de que su plan había sido completamente expuesto. Su transformación fue asombrosa. La mujer hermosa y controlada que había despreciado mi modesta casa y mi vida sencilla se desvaneció, reemplazada por alguien cuyo rostro se contorsionaba de pura furia. Arrancó los papeles de las manos de Mateo, rompiendo varios antes de que él pudiera retroceder. Su voz se elevó, ahora audible, aguda y cortante incluso para nosotras. «Hombrecillo ingrato y patético.
¿Tienes idea de lo que estás tirando a la basura? ¿Quién crees que te querría sin mí? No eres más que un arquitecto de poca monta de ningún lugar, con tu firmita de mala muerte y tus tristes sueños. Mateo permaneció inmóvil, absorbiendo el asalto verbal con una calma que hablaba de una claridad recién descubierta. Cuando ella hizo una pausa para respirar, su respuesta fue demasiado baja para que la escucháramos, pero su efecto en Sofía fue eléctrico. Lo que sea que dijo la hizo retroceder como si la hubieran abofeteado. Por un momento, permanecieron en una escena congelada. Mateo erguido y resuelto, Sofía temblorosa de rabia frustrada. Entonces, en un estallido impactante, agarró un jarrón de cristal de una mesa cercana y lo lanzó contra la pared, al lado de la cabeza de Mateo. El estruendo hizo que varios miembros del personal de la boda salieran corriendo. Sofía pasó furiosa junto a ellos, empujando a un coordinador preocupado, desapareciendo por el pasillo, la cola de su vestido de diseñador arrastrándose detrás de ella como una nube vengativa. Mateo permaneció en la antesala, de espaldas a nosotras, sus hombros ligeramente caídos como si un gran peso se hubiera levantado, pero hubiera dejado moretones. Después de un momento, Gael apareció a su lado, diciendo algo que hizo que Mateo asintiera. ¿Deberíamos ir con él?, susurró Pilar con los ojos muy abiertos. Negué con la cabeza. Todavía no. Necesita un minuto. Gael guió a Mateo hacia otra puerta, presumiblemente para darle privacidad de la creciente cantidad de personal e invitados curiosos atraídos por el alboroto. Vislumbré el perfil de mi hijo mientras se giraba. Pálido pero sereno, su mandíbula tensa con la misma expresión decidida que Gabriel había llevado al enfrentar verdades difíciles. ¿Y ahora qué?, preguntó Pilar mientras los veíamos desaparecer. No lo sé, admití, pero sea lo que sea, estaré aquí para él, si quiere que lo esté. Antes de que Pilar pudiera responder, el padre de Sofía, el señor Montesinos, apareció al final del pasillo. Su rostro estaba lívido mientras observaba los cristales rotos y al personal confundido. Sus ojos se posaron en mí, entrecerrándose con hostilidad inmediata. «¡Usted!», bramó, avanzando hacia nosotras. «Esto es obra suya. No podía soportar ver a su hijo feliz, ¿verdad? Tuvo que envenenarlo contra Sofía porque está celosa de su juventud, su éxito, su lugar en su vida». Enderecé la espalda, sosteniendo su mirada con firmeza. «Señor Montesinos, entiendo que está molesto, pero quizás deberías hablar con su hija antes de hacer acusaciones. Mi hija está llorando porque su hijo acaba de cancelar la boda minutos antes de la ceremonia», gritó. Su rostro enrojeció. ¿Tiene idea de la humillación, el gasto? Tenemos 200 invitados allá afuera. Lamento el inconveniente, respondí, mi voz deliberadamente tranquila. Pero me preocupa más el hecho de que su hija tiene un patrón de buscar hombres para obtener ganancias financieras, romper compromisos después de que las familias han liquidado bienes y marcharse con sumas sustanciales que nunca fueron devueltas. Mi declaración directa lo detuvo en seco. Su expresión cambió, un destello de algo. ¿Conocimiento? ¿Preocupación? Cruzó sus facciones antes de endurecerse de nuevo. «Eso es absurdo. Eso es difamación. Podría demandarla por...» «Podría», interrumpió Pilar con suavidad, dando un paso adelante. «Pero entonces, todas las pruebas pasarían a formar parte del registro público. Las grabaciones, los mensajes de texto, la documentación de compromisos anteriores y transacciones financieras. ¿Es ese realmente un riesgo que quiere correr, señor Montesinos?» La implicación quedó en el aire. Después de un largo momento, retrocedió, alisándose la corbata en un gesto que parecía diseñado para ganar tiempo. «No sé a qué juego están jugando», dijo, su voz ahora controlada, casi diplomática. «Pero esto no ha terminado. Sofía y Mateo solo han tenido un malentendido. Todas las parejas discuten antes de la boda. Son los nervios normales previos a la ceremonia.
Su intento de minimizarlo habría sido cómico si no fuera tan desesperadamente triste. Señor Montesinos, dije suavemente, creo que ambos sabemos que esto es más que nervios. Su hija necesita ayuda, no que le permitan seguir así. Y mi hijo merece la verdad. Antes de que pudiera responder, Gael reapareció, escaneando el área hasta que me vio. Se apresuró, ignorando deliberadamente al señor Montesinos. «Señora Reyes», dijo, un poco sin aliento. «Mateo pregunta por usted. Está en la biblioteca, en el lado este del edificio». Miró los cristales rotos, al personal rondando, la expresión lívida del señor Montesinos. Ha sido una mañana bastante agitada. Gracias, Gael, dije, apretándole el brazo con gratitud. Por todo. Mientras Pilar y yo seguíamos a Gael hacia la biblioteca, dejando al señor Montesinos rodeado por los escombros del último plan de su hija, sentí una curiosa mezcla de tristeza y alivio. La boda que había consumido mis pensamientos durante meses estaba ahora definitivamente cancelada. Pero, ¿a qué costo para el corazón y el orgullo de mi hijo? Mateo había evitado un matrimonio desastroso, pero ahora se enfrentaba a la humillación de explicar a 200 invitados por qué no habría ceremonia. Sin embargo, bajo estas preocupaciones corría una corriente de esperanza cautelosa. Mateo había preguntado por mí. Después de meses de silencio y rechazo, mi hijo quería a su madre a su lado mientras navegaba las secuelas de la traición. Era un comienzo, tenue, frágil, pero real. En momentos de profunda crisis, cuando todo se desmorona, descubrimos realmente quién nos apoya y quiénes somos en verdad. La biblioteca en la hacienda Los Robles era un santuario de elegancia tranquila, un contraste silencioso con el caos exterior. Mateo estaba junto a una alta ventana, sin chaqueta, con el rostro surcado de lágrimas. Cuando se giró, abrí mis brazos. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas, atrayéndome a un abrazo desesperado. El primer contacto físico que compartíamos en meses. «Lo siento mucho, mamá», susurró con la voz quebrada. «Cosas imperdonables. Nada que mi hijo pudiera hacer yo no perdonaría», respondí, acariciando su cabello. Se apartó, secándose los ojos. «Sofía se ha ido. La firma de su familia está bajo investigación. Mi trabajo también se fue por la influencia de su padre. Parecía perdido. Pero he empezado un nuevo trabajo, Aurora. Vivienda asequible. Se siente correcto». Miró alrededor de la tranquila habitación. «Después de todo, hogar. Dijiste que siempre tendría uno. Siempre, Mateo. Tu padre y yo construimos más que una casa. Construimos un hogar donde eres amado. Incondicionalmente. Una paz frágil se asentó entre nosotros. Finalmente entendió lo que significaba la verdadera riqueza. No dinero, sino pertenencia. Un hogar no era solo madera y clavos. Era amor, familia, un ancla inquebrantable. Para nosotros, después de meses de dolorosa distancia, este era un comienzo. Un reencuentro mucho más significativo de lo que cualquier boda podría haber sido. ¿Qué opinas del viaje de Mateo desde la traición hasta la claridad? ¿Alguna vez has tenido que redefinir lo que hogar realmente significa en tu propia vida? Comparte tus historias a continuación. Tu voz nos importa mucho. Y no olvides suscribirte para más viajes de fuerza inesperada.